La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren y estén viéndonos nuevamente. Es un placer estar con ustedes para que podamos compartir en familia es el tema extorsión y familia en su programa Orientando a la Familia. Abogada Kenia, ¿tiene algunas palabras para dirigirse a la teleaudiencia que nos está viendo? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente y una gran bendición. Contenta de tener nuevamente a nuestra conductora del programa, la licenciada Betty, que sabemos que la voluntad de Dios es fiel y maravillosa porque ya la tiene de nuevo con nosotros, con salud, bien recuperada y dispuesta, ¿verdad?, a acompañarnos cada miércoles en el programa para poder orientar a nuestras familias hondureñas y a nuestras familias olanchanas. Es una bendición, licenciada Betty, tenerla aquí nuevamente y vamos a desarrollar el tema en esta tarde, la extorsión y la familia. Bien, para desarrollar este tema sobre extorsión, abogada, es importante que la familia conozca lo que significa la extorsión. Desde el punto de vista jurídico, sería bueno, usted que es abogada y que conoce esta materia, quisiera que por favor nos diera una definición acerca de lo que es la extorsión. Sí, la extorsión es un delito que se comete utilizando o amenazando a una persona, utilizando la violencia, la intimidación, con el propósito de lucrarse, bien sea con algún patrimonio, con bienes o con dinero en efectivo. En eso consiste la extorsión, que siempre, ¿verdad?, un sujeto va a intimidar o amenazar para que otra persona realice un acto o omita también un acto o un negocio jurídico. Y esta intimidación hace uso también de la violencia, en la cual hemos visto en nuestro medio, aquí en Honduras, de que cuando se ha extorsionado a alguien, por lo general terminan matando a la persona, a la víctima, asesinándola si la persona se niega a pagar la extorsión. Y ese es uno de los grandes conflictos que estamos viviendo en nuestro país el día de hoy. Por eso estamos interesados en hablar con ustedes, queridos amigos y amigas, acerca de este tema que es de gran preocupación para toda la nación, para todas las familias. Pero queremos decirle lo que la Biblia dice, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y donde hay gran manifestación de violencia y de maldad sobre la tierra, también hay gran manifestación de amor, de misericordia y de protección de parte de Dios. Pues bien, sigamos desarrollando el tema sobre la extorsión. ¿Quiénes son las personas que extorsionan, abogada? Por lo general, ¿quiénes son? Las personas que extorsionan pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿A qué nos referimos a personas naturales? Personas naturales son un individuo común y corriente. Una persona jurídica puede ser una empresa, porque hay muchas personas que tienen un perfil de empresarios y son extorsionadores, porque se están prestando o haciendo el trabajo de los grupos delictivos para hacer lavado de dinero. Entonces no piense la persona que solo lo puede realizar un individuo. Hay grupos organizados que lo pueden realizar, la extorsión, y hay también involucradas empresas. Hay la gente en su generalidad, por las noticias que a diario estamos viendo, abogada, consideran de que la mayor parte de las extorsiones vienen de las asociaciones ilícitas, o sea, de las maras, entre comillas. ¿Es eso real o las maras están incluidas dentro de esas organizaciones asociadas que también pueden venir de una empresa fantasma? Se da mayormente que son organizaciones delictivas. Es poco común que sea una persona individual. Siempre se da, ¿verdad? Se da que sean personas comunes, pero no son extorsiones mayores. Se puede decir como impuestos de guerra, a veces lo hacen personas individuales, pero quien
dirige comúnmente son organizaciones delictivas, grupos delictivos como ser maras. En nuestro país se reconocen generalmente dos grupos, que son dos maras que ya se conocen comúnmente como Mara 18 y la MS 13. Sí. Ok, esas maras tienen sus raíces en Estados Unidos, emigraron de El Salvador, gente que emigró de El Salvador para Estados Unidos, allá se formó lo que es las maras, en un ambiente barrio donde los salvadoreños eran perseguidos en Estados Unidos por la misma migración, y para defenderse de la migración empezaron a formar ese grupo, el cual llamaron al final Mara MS-13, y desde allá mucha gente que emigra de acá para Estados Unidos no encuentran una alternativa más que delinquir y se involucran dentro de este tipo de grupos o asociaciones ilícitas llamadas maras, que al final, cuando son deportados para acá, vienen con grandes actividades delictivas, exclusivamente haciendo extorsiones de alto nivel, donde hasta queman buses, matan gente a diestra y siniestra. Bien, ¿qué elementos de convicción necesitan las autoridades como para poder penalizar a personas que han sido detenidas cuando se les acusa de extorsión? ¿Cuáles son los elementos de prueba, de convicción que se necesitan en los diferentes juzgados para poder entablar una demanda? Generalmente aunque se inicia cuando hay un delito de extorsión es con la denuncia. Se han habilitado líneas de acción para que puedan hacerse denuncias, realizar las denuncias por el delito de extorsión. Pero un juez lo que necesita cuando va a penalizar a un delincuente, a una persona que ha cometido el delito de extorsión, es necesario que incurra los hechos como ser la voluntad del sujeto activo, que es el que comete la acción de extorsionar, ¿verdad?, de quererse lucrar, y que haya utilizado la intimidación, la amenaza, la violencia. Todos esos elementos son fundamentales, y que exista siempre la voluntad de lucro, de apropiarse de un bien, de apropiarse de dinero, y que se encuentren hechos donde incriminen al sujeto, como ellos utilizan teléfonos celulares para utilizar y realizar llamadas, para intimidar a las personas. Se puede realizar un vaciado telefónico para ver a qué números han llamado, para ver si la víctima, aparecen los números de la víctima ahí. Eso es muy importante, porque los medios que ellos generalmente utilizan son por llamadas telefónicas o por medio de mensajes bien escritos, pero pocas veces lo hacen confrontando a la víctima. ¿Cuál es, en medio de todo este proceso de extorsión, qué aplicación se le da a la extorsión desde el punto de vista penal o en el ámbito penal? ¿Qué aplicación se le da? Sí, la aplicación que se le da es una pena de 15 a 20 años a la persona que comete el delito y que se encuentra culpable de la comisión de ese delito. Entonces la ley lo pena con de 15 a 20 años. Si en la comisión del delito se ha utilizado maltrato inhumano, cruel contra la víctima de extorsión, eso agrava el delito. Y si en el caso de la comisión del delito también se muere, puede ser la esposa de la víctima, puede ser otra familia misma, o la víctima, o puede ser el cónyuge, compañera de hogar, o un familiar en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad al que ejecutó el delito, al que realizó el delito, se le pena con una privación de libertad de por vida.
Cadena perpetua. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí. En los casos que últimamente se han estado viendo aquí en la nación, ¿ha habido ya juicios de cadena perpetua para las maras o las personas que están practicando delitos de extorsión? Sí, como no manejamos el tema de cadena perpetua nosotros, pero sí de privación de libertad de por vida, hay personas que han sido condenados con una cantidad de años bastante elevadas que no les va a alcanzar de repente a cumplir la edad para salir. Sí, hay muchos jóvenes. En extorsión son utilizados bastante los jóvenes. Porque ustedes saben que generalmente se detienen a las personas que cobran la extorsión, pero difícilmente llegan a las cabecillas de los grupos delictivos o de las organizaciones delictivas. Entonces, cuando capturan a alguien, es la persona que anda cobrando la extorsión, no es la cabeza de la organización. Entonces, generalmente estos jóvenes son detenidos y ellos son condenados. Pero falta mucho para poder desintegrar estas organizaciones, pero sabemos que la policía y los militares, la fiscalía conjuntamente están trabajando arduamente para poder llegar a desorganizar estos grupos delictivos. Es impresionante, abogada, que se están utilizando también a los niños y a los discapacitados e incluso a los de la tercera edad para que hagan el cobro de las extorsiones, porque son en su generalidad los grupos más vulnerables y a los que menos una persona podría pensar que lo que va a hacer un niño en una casa es atraer una extorsión. Han utilizado niños de 4 o 5 años que los mandan, anda, tráeme tal cosa, le dice la mamá, a tal casa. Y tal vez en la casa lo que tienen es darle una bolsa con dinero porque es pedido de una extorsión. Y ya han encontrado ese tipo de casos. También hace poco vimos en las noticias que un anciano, alguien de la tercera edad, fue utilizado para mandarlo a cobrar una extorsión. Una extorsión. Entonces, padres y madres, cuidado con sus hijos y con sus hijas, cuidado con sus nietos, cuidado con sus ancianos de la tercera edad. Tenemos que cuidar y proteger a la familia, tenemos que levantar clamor por la familia, orar por los más vulnerables, la niñez, la adolescencia y los ancianos. Oremos por ellos, cuidémoslos, no permitamos que anden en las calles, que sirvan de objeto de un delito, que los utilicen las pandillas, que los utilicen los extorsionadores para destruir sus vidas, porque solo el hecho de ir a traer la extorsión, eso ya es un delito. En materia de niñez también se considera un delito. Y ¿cuánto, no sé si se está manejando ya o si ya ha habido cambios en el código de letras en el código de la niñez con respecto a la extorsión en cuanto a menores de edad? Ahorita solo se reformó el artículo 222 en cuanto al cambio de la pena, pero sí, como se cambió la edad punible en los menores, entonces sí pueden ellos ser responsables ya penalmente de cometer, porque ahora también el que comete chantaje o anda con el impuesto de guerra está como al nivel de que es un delito de extorsión. Antes eran sanciones, ahora es el delito ya está incluido en el código de la niñez. En el código de la niñez. En el civil. En el penal. En el penal, perdón. En el código penal, en el artículo 222, se reformó, ¿verdad? Y se modificó en qué consistía el delito y la pena, porque la pena era menor antes, de 6 a 12 años, ahora es de 15 a 20 años. ¿Incluyendo menores de edad? No habla de los menores de edad en el Código de Penal, porque como está la legislación especial que es para los menores, pero sí, si los elementos de extorsión se dan en que el menor que se captura y se dan los elementos de extorsión, se trata de ver si él estaba siendo utilizado
solo para el cobro o lo hace el menor directamente? Sí, aparte que en el Código de la Niñez, como es una materia especial debido a la Convención de los Derechos del Niño, el área penal para los infractores es menos, son como 9 años, 8 a 9 años, por ahí, calculadamente. Y como se le juzga siendo menor, entonces me imagino que se van por esa pena. Porque sí, porque es la siempre la pena va a tratar de ser de la de favorecer al reo, en el caso de que sean menores de edad, porque el fin en legislación de menores no es perjudicar al menor, es beneficiar, ayudar, rehabilitar, reivindicar a la sociedad a aquel menor, no es de penalizarlo y arruinarle su vida, sino es de tratar de que aquel menor se reivindique a la sociedad en algún momento. Ahora, entonces, por esa razón, la legislación en cuanto a los menores es diferente y no se podía incluir en la reforma del Código Penal lo que es los menores porque tiene su legislación especial, ¿verdad? No obstante, creo que las autoridades legislativas deberían hacer reforma al Código de la Niñez. Yo en lo personal considero que es necesario hacer reformas porque hay menores de edad que están cometiendo estos delitos de extorsión con premeditación, con alevosía, con plena conciencia de lo que están haciendo. Ahora estamos viendo menores de edad que están involucrados en el crimen organizado y lo hacen deliberadamente. O sea, hay menores, no todos, pero en su generalidad, en los casos graves de este tipo de delitos, los menores que lo hacen con un propósito definido y claro. Y es como decía usted, intimidando y hasta con armas y amenazando, no teniendo en cuenta el impacto psíquico que puede causar una extorsión a la víctima o víctimas, porque es un impacto que ya lo vamos a ver más adelante, que perdura por el resto de la vida en la persona que ha sido agredida. Sí, de hecho, la extorsión es un delito de mayor impacto psicológico. Exactamente. Porque, ¿qué sucede? La persona no denuncia por miedo, por temor, porque está mediando el temor de la amenaza que se le ha realizado. Entonces no hay denuncia. A veces no se puede realizar las acciones correspondientes en el delito de extorsión por el temor a que la persona no denuncia. Y sería un medio que nosotros podíamos como sociedad ayudarnos unos a otros haciendo las denuncias. Haciendo las denuncias correspondientes, porque sería una manera de combatir el delito de extorsión. En cuanto a los menores también, sí es importante lo que usted decía de modificar y reformar ciertas leyes en cuanto a la edad punible en los menores, porque es sorprendente cómo jóvenes están siendo utilizados para cometer delitos de asesinato. Y lo hacen tan a sangre fría que uno se queda sorprendido como jóvenes de 16 años hasta de 14 y 15 años cometen un crimen despiadado, sin mayor remordimiento, sin mayor temor, y cometen los asesinatos, no digamos ir a recoger un dinero de extorsión. Sí. Y portan una arma y se acercan y asesinan a una persona como que fuera lo más natural para estos jóvenes. Entonces sí es necesario trabajar con la juventud, trabajar con la adolescencia, porque las mujeres y los niños en el delito de extorsión son los más utilizados. Sí. Generalmente la extorsión se da en medianas y pequeñas empresas. Estamos viendo a diario cómo el rubro del transporte, los taxistas, los conductores de buses, pequeñas y medianas empresas están siendo extorsionados. ¿Y qué hacen estas personas? A veces no ponen una denuncia, no la interponen por temor
a que atenten contra su vida o contra la vida de un familiar. Pero podemos ser prudentes y tratar de buscar ayuda ante las autoridades para poder detener este flagelo. Ahora en los celulares vienen los números de Fusina, donde se puede presentar una denuncia de extorsión. Así o hay algunos otros elementos policiales a los que se puede acudir para que la persona pueda hacer una denuncia de extorsión. Perfectamente, puede ir a la DPI a interponer la denuncia y se le da el trámite correspondiente. Si tiene la identificación de la persona, pues se le da el trámite correspondiente al Ministerio Público. Si no se tiene directamente identificado al sujeto que realiza la extorsión, la DPI y FNA se encargan, ¿verdad?, de hacer el trabajo investigativo hasta llegar a las personas que están realizando la extorsión. El Ministerio Público está trabajando conjuntamente con la policía y los militares también. Es importante, familia, que ustedes estén alertas cuando se les vaya a hacer una extorsión. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que debería tomar en cuenta la familia al momento de que se les vaya a hacer una extorsión? Años atrás yo leí en el periódico que sacaron una información a la comunidad de que procuraran no utilizar carros de último modelo o andar con muchas joyas en la calle, porque eso llama la atención del ladrón, del asaltante, del extorsionador, porque el asalto, la extorsión y el robo van de la mano. Son tres delitos que van juntos. ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Por ejemplo, una persona, un grupo que está organizado, pero que comete los tres actos. La situación es que la extorsión es un delito donde existe un concurso de delitos, porque en el mismo están implícitos otros delitos. Por ejemplo, en la extorsión está incluido la amenaza, que es otro delito. Está incluido la detención ilegal, secuestro, cuando retienen a la víctima para que puedan pagar la extorsión. Entonces está la agresión sexual, cuando se comete el asesinato. También está el dolo, está la estafa. Entonces concurren varios delitos en el mismo. Para que pueda hacer la extorsión hay una concurrencia de varios delitos en el mismo delito. Por eso es que cuando se les hace un juicio a personas que están involucradas en un proceso de extorsión, se van descubriendo durante el proceso de juicio la implicación de todos estos delitos, que cada uno de ellos tiene su propio grado de penalización. Así es, y eso agrava, porque si concurren todos estos delitos que yo mencioné, le agrava la pena. Ya no sería de 15 a 20 años, sino que más. Sino que le iría sumando el agravante de lo que si amenazó. Bueno, la amenaza siempre incurre ahí, ¿verdad? En amenaza. Sí, mató. Pero se asesinó y maltrató, hubo agresión sexual. Quemó un bus, por ejemplo. También el daño que pudo ocasionar, los perjuicios que pudo ocasionar a un patrimonio, se le va a sumar y va a ir agravando más la pena con que se le va a sancionar. Por eso es que hay algunas personas que han tenido y que pueden llegar a tener, incluso algunos que están detenidos preventivamente por ahora, al someterse a un juicio por el problema de extorsión, pueden llegar a estar presos de por vida. Sí. Por la cantidad de delitos que se subsumen dentro del problema de la extorsión. Sí. Entonces, familias, no necesitamos llegar hasta ese punto para que nosotros podamos reflexionar y traer a nuestras vidas cambios. Necesitamos cambiar de actitud, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la vida, con respecto al mundo, con respecto a nosotros mismos, con respecto a lo que queremos y con respecto a lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué razón? Porque nuestro país sería diferente si en nuestro medio la extorsión no existiera. ¿Qué ocurriría si en Honduras no hubiese este
temerario flagelo de la extorsión. ¿Cómo sería nuestro país? Pues bueno, tendríamos más tranquilidad, habría menos incidencia de problemas psiquiátricos como los hay últimamente, porque hay un alto grado de problemas psiquiátricos causados por el estrés, la angustia, la inseguridad y el alto nivel de ansiedad que produce todo este tipo de delitos que se están desarrollando en nuestro país. Gracias a Dios que aquí en Olancho todavía podemos respirar un poco más. Sí, porque los grupos, los lugares de mayor incidencia en extorsión son Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba. En Juticalpa es bien bajo el índice de extorsiones, sí se han dado, porque se han dado extorsiones en nuestra ciudad, pero es bien bajo el índice. Y como somos una ciudad pequeña todavía, es más fácil identificar a los sujetos que han realizado las extorsiones. Pero sí es importante, a veces estamos escépticos a confiar en las autoridades, pero es importante que tengamos un poquito de confianza en ellas, porque hay que interponer la denuncia. Si nosotros no tenemos confianza en una autoridad para poder interponer una denuncia, es bien difícil que puedan identificar a los sujetos que son extorsionadores en nuestra ciudad. Sí. Entonces yo los incito, ciudadanos de Juticalpa y de todo el departamento de Olancho que nos ven, que no duden en interponer una denuncia cuando esté pasando esta situación, porque no estamos exentos de que nos suceda a las personas que son microempresarios, ganaderos, pequeña y mediana empresa, transportistas. En el departamento de Olancho hay muchos, incluso en la ciudad de Tegucigalpa se llegó a las zonas residenciales y que ya iban a tener un impuesto de guerra, que es un tipo de extorsión también a cada residencia, y que de acuerdo a la fachada de su residencia, así iba a ser la tasa impositiva de impuesto que se le iba a aplicar. Entonces ya el ciudadano ya no iba a poder ni hacer unas mejoras en su casa, porque si se la miraban muy bonita, muy lujosa, la tasa del impuesto de guerra iba a ser mayor, imagínense. Como decía la licenciada Betty, hay que ser muy prudentes con nuestros bienes también, ¿verdad? Porque a veces somos un poquito exhibicionistas, mostramos mucho lo que tenemos, ¿verdad? Que es la naturaleza humana, pero hay que ser muy cuidadosos en cuanto a esto. También con las personas que vamos a platicar de nuestros bienes o de nuestras actividades comerciales o empresariales, hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno no sabe con quién está platicando, y tal vez por muy inocente que se mire aquella persona, pero detrás de aquella persona inocente puede estar la cabeza un grupo delictivo. Un delictivo, sí. Es bien importante hacer énfasis en las redes sociales. Hoy en día, a través de las redes sociales, la gente está subiendo fotos de sus casas, fotos de sus bienes, porque tal vez los quieren vender, porque a lo mejor hay gran necesidad y la gente está queriendo vender bienes. Tengan mucho cuidado, porque eso puede prestarse para que grupos delictivos empiecen a extorsionar. Bien, este tema está interesante, es necesario seguir desarrollándolo, pero antes de continuar, vamos a una pausa, ya regresamos. No se mueva de ahí, vea la pausa, que muy pronto estaremos con ustedes para poder concluir este tema de extorsión y familia. Ya estamos de vuelta con su programa Orientando a la Familia. Vamos a continuar desarrollando el tema sobre extorsión, pero para continuar vamos a ver antes un video importante sobre extorsión. Póngase atento allí donde está en su casa y vea el siguiente video.
Extorsión. La extorsión es un hecho punible consistente en obligar a una persona a realizar o omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial a un sujeto pasivo o bien a un tercero. La extorsión se lleva a cabo por medio del uso de violencia o intimidación. En esta se obliga al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. Incluso el sujeto puede ser obligado hasta llegar a cometer un delito. Y en él la realización u omisión de un acto o negocio jurídico. Naturaleza jurídica. La extorsión es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro, los delitos de estafa porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo, consiste en la realización o omisión de un acto o negocio jurídico, y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización de negocio jurídico. Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación, es una figura distinta con sus propias características. Además, es un delito pluriofensivo, ya que no solo ataca a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física y libertad. En cuanto al momento de la consumación, no se puede esperar a que tenga efectos, porque en el ámbito civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa incavada. Medidas preventivas contra la extorsión telefónica. Es una llamada que se recibe la mayoría de las veces en un teléfono celular y en algunos casos a un teléfono fijo. El objeto del delincuente es amedrentar o inducir a las personas a dar una suma de dinero o a comprar tarjetas telefónicas, utilizando estafas o engaños. Las formas más comunes para la extorsión son: ser acreedor a un premio, un familiar o conocido bajo una situación de secuestro, amenaza de secuestro o muerte por grupos delictivos, pariente en el extranjero con problemas de salud, migración o en un estado de salud crítico. De tu domicilio, mi amigo, con las manos vacías, mi amigo. Yo me voy de aquí con un puñado de billetes, o me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, con cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita a tu mami la llevamos a distancia, mijo. No me haga ninguna charada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, mijo, y se la aviento al cielito lindo, mi amigo, me explico. Sí, señor, lo entiendo. No póngame bien los pies sobre la tierra, cabrón, y deje de estar jugando, tratando de jugar con mi mente, cabrón. No está tratando con cualquier coche. Hágame saber si piensa que somos unos mujeres para empezar a demostrar con pruebas, y no con palabras, mi amigo. ¿Perdón? ¿Es necesario que le corte un dedo a una oreja? No. Escúchame, quiero que me reúnas 500,000 pesos en estos momentos con su rescate. De lo contrario, su cuerpo lo vas a encontrar para enterrar. Oye, pero es mucho dinero, en ese momento no lo tengo. Por eso, a mí nada más dime, ¿quieres negociar por la vía pacífica o por la vía violenta? ¿Hay necesidad de que le corte un dedo o una oreja? Tú nada más dime. ¿Qué se debe hacer en caso de extorsión? Mantenga la calma, no proporcione información personal. Trate de comunicarse inmediatamente con el familiar que supuestamente se encuentra en peligro. Mantenga un diálogo en tanto se comunica con su familiar. Anote el número y hora de llamada. Por ningún motivo realice cualquier tipo de depósito, transferencia o compra de tarjetas telefónicas. Denuncie inmediatamente. El artículo 236 del Código Penal Federal señala que al que cometa un delito de extorsión se le impondrán de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 800 días multa. Cuando el delito se comete en contra de una persona mayor de 70 años, la pena se incrementará en 1/3. Es impactante cómo los grupos delictivos están sometiendo a nuestra ciudadanía, a nuestro país,
necesitamos estar alertas ante estas situaciones. No tenga miedo, denuncie la extorsión. Callando es peor. Si callamos, las muertes en nuestras familias van a ser mayores y la degeneración social, económica y política del país va a ser cada vez peor, porque hoy en día se está hablando de que hay mucha influencia política también en estas situaciones de extorsión. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, denunciemos. Vivimos en un estado de derecho, tenemos el derecho a la defensa, tenemos el derecho a denunciar todo aquel acto violento que se levante contra nuestra vida, porque la vida es de Dios, la vida nos la ha dado Dios y todo lo que tenemos Dios nos lo da. Por lo tanto, familias, cuídense, no teman denunciar, busquen, hay números de Fusina habilitados aún en los celulares para denunciar cuando hay extorsión. Cuando a ti te llamen por teléfono, no contestes primero la llamada, espera a que conteste la otra persona. Es importante también hacer mención de que la extorsión se está dando a varios niveles. Nosotros podríamos creer que solo con los impuestos de guerra, que comúnmente se le llaman, pero no. Se dan un tipo de extorsión telefónica, como mirábamos en el video, de que le llaman para decirle que se ganó un premio y que tal vez usted ni ha participado, pero la avaricia lo hace creer que efectivamente se ganó aquel premio y le dicen deposite en tal cuenta bancaria tanta cantidad de dinero. Y va la persona como sea, consigue ese dinero, va y lo deposita a determinada cuenta y es un tipo de extorsión que cree que se ha ganado un premio, pero que a cambio tiene que dar algo. Entonces, esto, ¿verdad?, es una manera también de estafar a las personas y caer en ese tipo de delitos. También se da que, por ejemplo, en algunos lugares ven tiendas pequeñas, llegan personas a ver cómo es el movimiento de su negocio y posteriormente le envían a una persona o le hacen una llamada. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando usted mire en su negocio personas que son sospechosas, incluso en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestra vecindad. Nosotros si vemos en nuestra cuadra personas que sean sospechosas, que no tienen su residencia ahí o su domicilio en el barrio o en la colonia, y usted vea que las personas sospechosas queriendo ver cómo es su residencia o todo eso, tener mucho cuidado, porque solo andan observando para luego o investigando qué familia es o qué bienes tiene. Tenga mucho cuidado, sea muy prudente con las empleadas domésticas también. Cuando quedan en su hogar solas, recomendarles de que no tienen que platicar de repente con el vigilante, con desconocidos. Con desconocidos, porque a veces hay personas que nosotros no quiero subestimar con esto diciendo que tal vez la persona que es el vigilante de su colonia, pero hay grupos organizados donde colocan como empleados estratégicos, personas de confianza en una residencia para que pueda cometer este tipo de delitos. En los estacionamientos también se dan esas situaciones, entonces tener mucho cuidado. La ciudadanía tiene que estar muy alerta actualmente porque estamos viviendo un tiempo donde el flagelo de inseguridad y de extorsión es increíble. Por cualquier razón uno está recibiendo llamadas donde le están solicitando cantidades de dinero y hasta le describen que cuántos miembros son en su familia, que ya sé dónde vives y te conozco bien tu rutina, te conozco tu agenda diaria de lo que realizas, tus actividades laborales y personales. Entonces tener mucho cuidado en eso, de saber, como decía la licenciada Betty, de qué tipo de respuesta, de llamada va a contestar. Si usted no conoce aquel número,
telefónico, espere que la otra persona hable. No diga inmediatamente soy tal persona, porque está dando su propia información. Cuando llaman para encuestas, tengan cuidado. Es preferiblemente que no contesten ninguna pregunta, que no se presten, que no colaboren en ese tipo de actividades como son desarrollar encuestas, porque puede hacer que sean grupos organizados delictivos queriendo indagar y sacar toda la información sobre su vida personal. Entonces, tener mucho cuidado cuando hay llamadas sobre encuestas, incluso con encuestas escritas que llegan a sus hogares. Venimos de parte de tal institución, que son instituciones ficticias muchas veces. Haciendo censos, y es investigando cuántos miembros tiene en su familia, que si tiene vehículo, qué tipo de vehículo tiene. Entonces tenga cuidado cuando lleguen esas encuestas también, porque no siempre son reales, muchas son ficticias. Entonces tenga mucho cuidado, porque usted mismo está dando su información, o en las redes sociales. Incluso también nosotros a veces detallamos toda nuestra información: domicilio, nombre, tipo de familiares, mamá, papá, hijo, todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a exponer al público también, ¿verdad? Sí. Abogada, también es importante hacer énfasis aquí que se está dando un tipo de secuestro express, que le llaman secuestro expreso, que es el que se está dando en los moles. Aquí muy pronto va a haber otro mall en la ciudad, ya está en construcción. Hay un grande en Catacamas, ya tenemos el mall Uniplaza. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los secuestros express. Se están dando las personas que van a los cajeros automáticos. Sí. Es muy peligroso ir solo a un cajero automático. Es importante que los bancos tomen en cuenta que las puertas de los cajeros automáticos deben abrirse única y exclusivamente con la tarjeta del cliente, porque aquí hay bancos que tienen la puerta abierta, dañada. Cualquiera puede entrar y le hace un secuestro express. ¿En qué consiste el secuestro express, abogada? Sí, los secuestros express se dan generalmente, hay jóvenes, incluso adolescentes, que han sido secuestradas en el mall, puede ser en un centro comercial. La entretienen hasta con una interrogante y una entrevista, pero tratan de que durante ese tiempo que la tienen retenida, le pueden pedir, mandan jóvenes muy atractivos muchas veces, que atraigan a las muchachas y le dicen, ¿me puedes regalar una llamada telefónica? Y en segundos en el teléfono le revisan papi o mami. A veces generalmente uno tiene identificado a su papá y a su mamá como papi o mami. Le marcan el teléfono de la mamá y le dicen, se retira un poco de la persona que le ha prestado el teléfono y le dice, tenemos retenida a tu hija, anda vestida así y así. Y como están llamando del número de su hija, ¿qué padre no va a creer que es un secuestro? Le dicen, necesitamos que nos deje en tal lugar 30,000 lempiras. Son por cantidades bajas, no son cantidades mayores las que piden en los secuestros express. Lo más que retienen a un rehén son 2 horas, 3 horas. Algunas veces los llevan hasta en los taxis, le dan una vuelta por la ciudad. Cuando ya se han asegurado de que la persona ha hecho el depósito por la cantidad solicitada, lo dejan en algún lugar retirado de la ciudad para que se pueda regresar con su familia. Pero son espontáneos, por eso las adolescentes, en Tegucigalpa se ha dado mucho esto con adolescentes universitarias y con adolescentes estudiantes, porque a veces se dejan atraer por jóvenes simpáticos, por jóvenes atractivos, y estos son la carnada que utilizan los grupos delictivos, pero ellos están siendo utilizados. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, cuando a ustedes se acerque
También los varones pueden ser también, no solo son jovencitas, también son jóvenes varones que se dejan atraer por una joven preciosa, muy atractiva, muy simpática, y les hace lo mismo que hacen los caballeros. Entonces, tener mucho cuidado, porque a veces el caballero es más accesible y puede caer en una situación de estas. Así es. Tenemos que tener cuidado en todas estas áreas que les hemos estado hablando. ¿Cuál es el propósito de este programa? El propósito de este programa es prevenir en la población, que la población esté alerta, que prevengan los secuestros express, que se pueda prevenir el problema de la extorsión, que la ciudadanía pueda autoprotegerse y que procedan a la denuncia cuando la extorsión se ha realizado. Es importante ahora hablarles un poquito acerca de los efectos impactantes de la extorsión en las víctimas de este tipo de delito. Y una de las cosas más impactantes es que produce estrés postraumático. Según el CIE-10, que es el manual de la clasificación de los trastornos mentales, el estrés postraumático es una reacción inmediata frente a un ataque que puede producir un aumento de dolor, de sufrimiento. El estrés postraumático, ya sea un delito recibido directamente o presenciar el daño que se le está haciendo a otra persona, puede crear en la víctima o las víctimas el estrés, un alto grado de ansiedad que puede afectar hasta el sistema cardíaco de la persona que lo ha vivido. Y no solo eso, el estrés postraumático es una respuesta tardía. Eso lo determina el CIE-10. Es una respuesta tardía a una situación o acontecimiento altamente estresante, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, y causa por sí misma un malestar generalizado para cualquier persona. Las características típicas del estrés postraumático es que produce insomnio, dolor de cabeza, dolor en el cuello, angustia, ansiedad, depresión. La persona vive pensando constantemente en los momentos del impacto de la llamada. ¿En qué momento esta persona me va a volver a llamar? Aunque solo haya sido una sola vez que la llamó, pero la persona que ha sido llamada para ser extorsionada queda con un pánico interno que en cualquier momento puede incluso llegar a desarrollar una psicosis. Hay personas que pueden desarrollar una paranoia, pueden sentirse perseguidos por el extorsionador, aunque el extorsionador no esté presente. Y este estrés postraumático puede desarrollarse en las primeras 3 semanas o en los primeros 3 a 6 meses, después de haber sido víctimas del impacto de una extorsión. El impacto de la extorsión puede causar en una persona no solamente trastornos psicológicos, psiquiátricos, sino que también puede causar afecciones orgánicas. El área cardíaca se ve afectada y principalmente el sistema inmunológico. Toda persona que ha sido víctima de un delito o que ha presenciado un delito, no digamos del de extorsión, puede llegar a desarrollar alteraciones con las que pueden convivir por el resto de su vida, con un problema inmunológico que puede afectar sus articulaciones, producir fibromialgia, que es un dolor corporal que no puede ser, es una enfermedad incurable que no puede más que ser tratada con calmantes, ansiolíticos, antidepresivos por el resto de la vida. Hay gente que ha quedado dañada para siempre. Ahora, el estrés postraumático puede ser recuperada la persona si se somete a un proceso de tratamiento profundo, pero si es un estrés de años y que no ha podido despojarse de él porque a lo mejor han venido extorsionándole desde hace cuántos años. Hay gente que tiene años de estar pagando un impuesto de guerra, años de estar pagando para no perder su negocio, para no perder su vida, su forma de vivir, de sostenerse. Entonces, todo esto lo que está creando no es más que un estrés postraumático crónico que lo puede llevar hasta la misma muerte.
Hasta la misma muerte. Por eso es que las consecuencias del delito, de este delito de extorsión, se pagan con creces y deben ser pagadas con creces, porque el daño emocional y físico que le causan a la víctima muchas veces es irrevocable. Y también en el aspecto económico, que le afectan también la economía individual y personal, la economía del Estado. También lo privan de la libertad uno, de la seguridad, porque uno, como decía la licenciada, uno tiene pánico, porque ya no se siente libre de andar en ciertos lugares, de que ciertas personas lo visiten porque está sospechando de toda persona que se le acerca. Entonces nos afecta en economía porque violenta el derecho a la propiedad, violenta el derecho a la libertad, violenta el derecho a la vida. El delito de extorsión violenta muchas cosas que afectan a una sociedad y también al individuo en forma personal. Y es importante, abogada, también, ya para finalizar el programa, quiero hacer una relación con la palabra de Dios. ¿Dónde se basa el delito de la extorsión en la Biblia? Fíjese que la Biblia tiene la base del delito de extorsión y lo encontramos en los 10 mandamientos, cuando dice no codiciarás. Esa es la base para el delito de la extorsión, la codicia. La codicia nos lleva a nosotros hasta matar a otro ser humano. La codicia es uno de los pecados capitales que son inherentes a todo ser humano, pero que en los casos de delitos como la extorsión han ido más allá de lo normal, al punto que el querer tener buenos tenis, el querer tener buena ropa, el querer vivir mejor que otros o tener lo que el otro tiene, nos puede llevar a formar parte de grupos antisociales, de grupos que lo que están haciendo es destruyendo la nación y destruyendo nuestra juventud y destruyendo la familia. La codicia, la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, las cosas de tu prójimo, la casa de tu prójimo, lo que tu prójimo tenga. ¿Por qué? Porque Jesús resumió la ley en dos grandes mandamientos. Los 10 mandamientos, Jesucristo los resumió en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a Dios y si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no lo vas a matar, no vas a codiciar lo que tienes y mucho menos vas a cometer un acto delictivo de extorsión. Si tú estás involucrado en actos delictivos de corrupción, déjame decirte que Cristo te ama y Cristo quiere hacerte libre, porque en prisiones de amargura te encuentras y en cárceles eternas estarás si tú no te arrepientes. Estás a tiempo, arrepiéntete de ese pecado, busca a Dios porque Dios está por encima de ti y tarde o temprano el extorsionista o lo matan, muere rápidamente, termina en la cárcel o se vuelve loco, porque por lo general las personas que extorsionan terminan teniendo tanto dinero que empiezan a involucrarse en el consumo de drogas. Y el consumo de drogas es una forma de autosuicidio lento. Algunos pues les ha tocado morir en un atraco entre policías y asaltantes y entonces ahí se pierde la vida. Joven que me escuchas, niño que me escuchas, familia que nos están viendo y escuchando en este momento, les desafiamos para que busquen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida, un plan de vida eterna, un plan de una vida con un alto nivel, con un nivel alto, donde miramos hacia arriba, donde miramos a una vida diferente, a una vida llena de paz, llena de gozo, que solamente Dios puede darte. Quiero invitarte a hacer una oración y vamos a orar por tu familia. Vamos a orar por la protección de las familias en Olancho y en nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, queremos elevar en este momento una oración, invitando a nuestros teleaudientes a que busquen a Jesucristo como Señor y Salvador, invitando a las familias que nos ven para que tu mano de gracia, tu mano de misericordia, Señor amado, les visite y que ellas puedan abrir las puertas de su corazón y que puedan invitar a Jesucristo a morar y a formar parte de su hogar. Cubrimos la familia de Honduras bajo la sombra protectora de tus alas
Y oramos, Señor, para que este crimen de la extorsión no quede impune en Honduras. Oramos para que le des valentía a la población hondureña para denunciar este delito. Dios santo, sean desarticulados estos poderes de las tinieblas a través de las personas que están cometiendo este acto delictivo contra las familias. En el nombre de Jesucristo bendigo mi país, bendigo mi patria, al norte, al sur, al este y al oeste. Dios bendiga a Olancho, Dios bendiga a las familias que nos están viendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos en nuestro próximo programa, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de